Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Australia, trayéndole una nueva clase de ustedes que esta semana he estado ocupado con cosas de familia, así que no he podido hacer videos y solamente hice uno que era el de CLIE, que todos vieron la vez pasada. Y para mí es sábado ahora y durante la mañana para mí estuve en un video con Marvin, el de Pistis Productions, así que estuve haciendo un video con respecto al, al, a lo que la mujer tiene que hacer, o mejor dicho, específicamente capítulo 2, versículo 11 de 1 de Timoteo, que muchos toman, como ustedes saben, para negar que la mujer puede hablar en la congregación. Entonces, eso está en inglés, así que lo siento mucho, pero ella es de Australia, ella vive allá en Sydney, y por eso es que Marvin nos invitó a tener parte de eso. Pero en este caso, ahora voy a seguir con estas clases del amilenialismo, porque todos sabemos que esto ya pasó, y eso es lo que pasa en mi caso, es que nosotros, bueno, no nosotros, sino que yo, hago bastantes videos que son más que todo para enseñanza y hago lo menos posible videos que sean de sensacionalismo, que sean de morbo. Eh, Muy buenas noches, muy buenas tardes. Sí. Aquí son las 2:08 de la tarde, día sábado, y está haciendo frío. Allá en Sydney estaba hasta nevó esta semana, pero ya creo que ya no va a estar tanto. Hay un video que hay un intercambio, bueno, yo fui el que hablé más que todo entre yo y Carlos Veloz. Quizá yo lo subí, no está en público, pero ese video creo yo que eso le gustaría a la gente más ver que estos, porque esta clase de videos, ustedes saben que son estudios, son para su edificación, aquellos que son cristianos, ¿verdad? Aquellos que quieran saber más de las escrituras y también aquellos que no son cristianos, pero que quieren saber más de lo que los cristianos creemos. Y estos son los videos que son con menos vistas, pero la idea es de que el día de mañana usted pueda tener este conocimiento. Así que nosotros seguimos con esto y le doy gracias a uno de mis moderadores porque aquí está esto, a clase 6, conforme a los profetas, hizo algo que yo, bueno, quería probar, porque siempre estoy dando yo en PowerPoint lo hago, las láminas, la presentación. Sí, que es la única vez que nevó acá, mis papás no me dejaron salir de la casa a agarrar la nieve. Es como agarrar la escarcha de la refrigeradora, es lo mismo, la nieve y la escarcha es lo mismo, es absolutamente lo mismo. Bueno, entonces, vamos a seguir con esto vamos a ver cómo los profetas vieron cómo esto se iba a desenvolver. Todo lo que tiene que ver con nosotros, lo escatológico. Y eso es lo que pasa, de que en los estudios de escatología usualmente solamente se quiere saber qué es lo que pasa con Israel, o qué es lo que está pasando con Irak, o qué es lo que está pasando con Irán, o qué es lo que está pasando por otra cosa, pero no usualmente no se toma en cuenta de lo que Jesús ha hecho. Y eso es para el cristiano, eso es lo esencial, lo primordial, lo central, cosa que no encontramos en muchos canales que se hablan muchas otras cosas. Bueno, entonces voy a empezar aquí. Por favor, denme un like, comparte este video, suscríbase a este canal. Ayuda mucho. Esas tres cosas ayudan, pero ustedes no saben cómo ayudan. Un like, suscribirse, comentar también allá ahorita que está en vivo, como también si usted lo está viendo diferido, comente también, eso ayuda mucho. También hace miembro, así poder ayudar con 5, 10 o 15 dólares al mes. Y si usted también lo desea, vea las notas del video para que vea dónde encontrarme y también dónde poder ayudarme tanto en Patreon como en PayPal. Bueno, conforme a las escrituras, vamos a ver. Aquí todos somos bajos recursos aquí. Yo soy bajo recursos.
Bendiciones, gracias porque estoy viendo tu clase de bendiciones. Quisiera bajar en PDF esos estudios. CM, yo no sé lo que quiere CM. Cuando hacer soy de bajo recurso, gracias por compartir tu estudio bíblico, me ayudan. Entonces, dos de bajos recursos estamos hablando aquí. Ok, dice, la interpretación de las profecías del Antiguo Testamento puede ser un asunto complejo. Hay casos específicos en las Escrituras en los que un profeta predijo lo que parece ser un solo evento futuro, pero a medida que la historia se desarrolló, se hizo evidente que la profecía original se refería a múltiples eventos. Ciertas profecías pueden tener cumplimientos dobles o múltiples. Y esto sí es algo que se dice muchas veces en ciertos círculos, de dispensacionalistas, más que todo cuando hay una doble cumplimiento. Y sí, es que, por ejemplo, cuando nació Emanuel en Isaías, sí, hay un Emanuel que nació en ese momento, pero eso se trasladó a un nacimiento de un Emanuel futuro que es Jesús. Y se puede decir esto que es como alguien que vaya manejando. Yo crecí en Los Ángeles y uno va manejando y uno va a mirar hacia las montañas del noreste y se ve una sola cresta montañosa en el horizonte. Y esto yo creo que si ustedes viven en Latinoamérica lo pueden evidenciar más los que crecimos en la línea de fuego, ahí donde están todos los volcanes. Por ejemplo, en El Salvador hay como 200 volcanes, o sea que uno mira aquí, mira allá, hay volcán por todos lados. Aquí en Australia no, aquí en Australia todo es, ¿cómo se llama? Todo es plano. Así que Los Ángeles también era lleno de montañas y uno puede ver una sola cresta montañosa en el horizonte. Sin embargo, si condujera directamente hacia las montañas, pronto me daría cuenta en que lo que parecía ser una sola cresta era en realidad una serie de colinas, o sea, de puntos altos y montañas separadas por muchos kilómetros. Lo mismo ocurre con algunas profecías del Antiguo Testamento. Un ejemplo de este tipo de cumplimiento se da con la profecía de un futuro derramamiento del Espíritu de Dios. Y esto, por favor, les voy a decir que tomen nota y si no, pues paren el video y vuelvan a ver y así se van a ayudar. Joel 2, 28, 32, Ezequiel 36, 24, 28. El profeta Joel declaró, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el pueblo, vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Incluso sobre mis siervos, tanto hombres como mujeres, derramaré mi espíritu en aquellos días. Esos son los versículos 28 y 29 de Joel, de segunda de Joel, de Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29. Pedro sostuvo que esta profecía se cumplió en Pentecostés, en Hechos 2.16. Esto lo dijo Pedro en Hechos 2.16, el inspirado por Dios. Sin embargo, los elementos cósmicos también se asociaron con esta profecía. Mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de la venida del gran y terrible día del Señor. Versículos 30 y 31. Y Jesús habló de señales cósmicas similares que acompañarán su regreso. Mateo 24, 29 al 31. Se cumplió la profecía de Joel en Pentecostés, porque si vamos a ser puros, tenemos que ver que no todo lo cósmico pasó en Pentecostés. O se cumplió cuando Jesús murió en la cruz y el sol de la tarde se volvió tan oscuro como la noche. ¿Se cumplirá aún en la segunda venida de Cristo o se cumplen varias veces? Como señala Anthony Huckman, este derramamiento del Espíritu, por lo tanto, fue otro de los eventos escatológicos en el horizonte del futuro que el creyente del Antiguo Testamento de aquella época esperaba con gran expectación. Sin embargo, es sorprendente que el siguiente versículo de la profecía de Joel mencione los cielos y la tierra, ciertos pasajes del Nuevo Testamento, por ejemplo, Lucas 21, 25, Mateo 24, 29, relacionan las señales mencionadas anteriormente con la segunda venida de Jesucristo. Sin embargo, Joel parece
predecirlas como si ocurrieran juntos, justo antes del arrebatamiento del derramamiento del Espíritu Santo, justo antes del derramamiento del Espíritu Santo. A menos que se interpreten estas señales de forma no literal, en cuyo caso la conversión del sol en oscuridad podría entenderse como cumplida en las 3 horas de oscuridad mientras Jesús estaba en la cruz. Parecería que Joel en su profecía ve como la unión de una sola visión lo que estaba separado por miles de años. Este fenómeno que podríamos llamar perspectiva profética ocurre con bastante frecuencia en las profecías del Antiguo Testamento. Aquí sale esto, los preteristas dicen que las señales cósmicas no son literales. Aquí está la cosa, que los preteristas no son los únicos, los preteristas están repitiendo muchas cosas de lo que nosotros los milenaristas hemos dicho. Pero en fin, bueno. La perspectiva profética puede dificultar la interpretación de la profecía bíblica. Uno de los ejemplos más significativos de perspectiva profética se relaciona con el concepto bíblico del Día del Señor, un tema que abordaremos a continuación. Pues lo que quería decir, pero dice que las estrellas caerán del cielo son alegóricas. Ok, es alegórico por ejemplo, en Daniel, que dice de que de este carnero o este otro animal pelean uno con el otro. No es, ¿cómo se llama? No es literal. Es como cuando dicen, y esto yo lo veo a veces en las cosas de México o también en El Salvador o aquí en Australia, los canguros contra los wombats van a tener un juego. Yo no veo eso, pero todos entendemos que son dos equipos que van a pelear que van a estar jugando para ver quién gana. Lo mismo pasa cuando habla acerca de bestias y todo esto en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es esto de que nosotros no estamos en ese entorno cultural y creemos que va a ser algo literal, pero ellos no lo esperaban que fuera literal. Ellos sabían lo que estaban hablando. Ellos esperaban que literalmente naciera un niño, que fue Manuel, por ejemplo, el ejemplo que sigo dando, pero eso se trasladó al futuro. O sea que los preteristas no son los únicos que ven eso. También los autores del Nuevo Testamento lo ven, pero no se hacen problema. El problema somos nosotros los que nos hacemos, que queremos ver eso literal para que así se cumpla. Porque Daniel, si vos sos purista literalista, porque parece que eso sos, porque a vos te gusta el dispensacionalismo, entonces vas a tener que concluir, según ese modo de pensar, de que en Hechos 2 no derramó el Espíritu Santo, porque no hay los elementos de que no se oscureció el sol, no hubo sangre, no hubo esto y lo otro. Entonces, como no hubo todo eso, entonces, si sos literalista estricto, vas a tener que rechazar que el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo no fue en Hechos. Entonces, sí, Débora y Barak también aquí está, y con eso ya voy a terminar. Jueces 5, puedes ver Débora y Barak. Ellos hablan acerca de que las estrellas lucharon unos con los otros, pero vos no viste eso, ¿verdad? Son simbólicos, pero ¿qué realidades? O sea, son cosas simbólicas que apuntan a realidades. Eso es aceptable. Ok, bueno. El día del Señor, el Redentor venidero, la era mesiánica y la escatología en el Nuevo Testamento. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a empezar por el día del Señor. Vamos a ver. El venidero día del Señor se describe con mayor frecuencia como el momento en que Dios traerá un juicio rápido y terrible sobre los enemigos de Israel. Sin embargo, las Escrituras dejan claro que también será un tiempo glorioso de salvación para el pueblo de Dios. Este venidero día de juicio y bendición fue profetizado desde una perspectiva profética. Abdías, por ejemplo, equiparó el día del Señor con la destrucción de Edom. Sin embargo, su profecía obviamente tiene mayor significado. Se refería también al futuro juicio escatológico sobre los enemigos de Israel. Véanse los versículos 15 y 16 de Abdías. Y dicho sea de paso, el que ha escrito el mejor comentario sobre las profecías de Abdías ha sido Abner Bartolo. Si ustedes buscan Abner Bartolo aquí,
en el buscador aquí de este canal, van a ver que él y yo hicimos una serie de videos acerca de eso. Se refería también al futuro juicio escatológico sobre los enemigos de Israel. Además, Isaías 13 habla de un día del Señor en un horizonte no muy lejano, cuando Babilonia será destruida, versículos 6 y 8 y 17 y 22. Sin embargo, en el mismo capítulo, intercaladas con descripciones de la destrucción de Babilonia, se encuentran referencias al día escatológico del Señor en un futuro lejano. El texto contiene esta sección. Dice Isaías 13, 9 al 11 y el 13. Mirad, viene el día del Señor, un día cruel de furia e ira feroz, para dejar la tierra desolada y destruir a los pecadores que hay en ella. Las estrellas del cielo y sus constelaciones no darán su luz. El sol naciente se oscurecerá y la luna no dará luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los malvados por sus pecados. Por tanto, haré temblar los cielos y la tierra. Se moverá de su lugar ante la ira del Señor Todopoderoso en el día de su ira ardiente. Isaías 13, del 9 al 11. Y versículo 13. Esta predicción de un día de juicio que se producirá en el futuro lejano se entremezcló con la predicción de un acontecimiento inmediato. Que el día del juicio es también el día de la salvación. Se encuentra en un texto que ya hemos considerado, Joel 2:32, donde leemos que todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos, librados del juicio asociado con el día del Señor. En Malaquías 4:2, el profeta habló de un tiempo antes del día del Señor, en el que el sol de justicia amanecerá sobre todos los que reverencian el nombre de Dios. Pero en el versículo 5, Malaquías habló de esto como un periodo en el que la maldición de Dios se cumple. Como lo expresa Jukma, el día del Señor predicho por los profetas del Antiguo Testamento será un día de juicio e ira para algunos, pero bendición y salvación para otros. Por lo tanto, la perspectiva profética aparece de nuevo en una profecía como esta, que tiene un doble cumplimiento: la llegada de la era mesiánica con las bendiciones de la salvación y las maldiciones sobre Israel. Y un cumplimiento adicional asociado con el juicio final al final de la era mesiánica, la bendición de la vida eterna y la maldición del castigo eterno. Los profetas del Antiguo Testamento también hablaron de la restauración venidera de todas las cosas. En Isaías 65:17 leemos: aquí yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. De lo primero no habrá memoria, ni vendrá el pensamiento. Isaías habló de un tiempo en el que el desierto se volverá fructífero, 32:15. El desierto florecerá, 35:1. La arena ardiente se convertirá en un estanque, 35:7. Y los lobos y leones se echarán con corderos y cabras, 11:6 al 8. Esto nos anticipa un tiempo en el que la creación será liberada de la maldición. Romanos 8, 20, 21, que es bien importante este texto. Y todas las cosas serán hechas nuevas, Apocalipsis 21:5. Según George Eldon Ladd, dice así: la idea bíblica de redención siempre incluye la tierra. El pensamiento hebreo veía un vínculo esencial entre el hombre y la naturaleza. Los profetas no conciben la tierra simplemente como el escenario indiferente donde el hombre realiza su tarea habitual, sino como la expresión de la gloria divina. El Antiguo Testamento en ninguna parte presenta la esperanza de una redención incorpórea, inmaterial y puramente espiritual, como lo hacía el pensamiento griego. Y esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Muchos hermanos piensan que nosotros solo vamos a ver que vamos a andar como en el aire, vamos a ser eteriales, y no, vamos a tener carne y cuerpo. Y aquí está, dice, aquí está lo que dice, ¿dónde está el mouse ahorita? Dice aquí: el amilenismo cree que desaparecerá todo. No, el amilenismo no cree eso. Yo no sé quién te enseña amilenialismo. Y es el amilenismo el que cree que va a ser renovada. El amilenismo no cree en eso. Yo no sé a dónde estás agarrando tus cosas, pero lo que estoy leyendo. Oye, dice: la tierra es el escenario divinamente ordenado de la existencia humana. Además, la tierra ha estado involucrada en los males que el pecado ha causado.
Existe una interrelación entre la naturaleza y la vida moral del hombre. Por lo tanto, la tierra también debe participar en la redención final de Dios. Por eso, léete Romanos 8. El amilenialismo jamás ha enseñado que desaparecerá todo. Nunca ha enseñado eso. Yo no sé de dónde lo oíste, de dónde lo ha sacado. Ningún milenarista que yo conozca dice eso. El contrario es el dispensacionalismo, el que dice eso, porque si has oído MacArthur, que es una de las que fue una de las autoridades, él sí dice eso, que para qué hay que cuidar la tierra, que todo será destruido. Y no solamente lo ha dicho, sino que muchos dispensacionalistas lo han dicho. Así que empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Sí, no se mueven porque no las he movido. Vamos a ver aquí. Ahí está. Que solo tenemos, usualmente yo tengo como 20 aquí. Yo solo veo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Solo 9 hiciste, ¿verdad? 9 o 10. Solo 9, 10. Aquí va, vamos a ver aquí. Abdías, aquí están el día del Señor. Joel 2:32, Malaquías 4. Doble cumplimiento, bendición y juicio en la historia de Israel, ¿sí? Porque yo hasta aquí de restauración futura, aquí está lo que animales conviven en paz, lo que dicen en Isaías 11, Isaías 13 también, desierto florece. Dice, conexión de Romanos 8:21, lo que estamos hablando, la creación será liberada de la maldición. Y George Ladd dice, la redención incluye el ser humano y la creación entera. Así que el corazón humano, la sociedad humana y toda la naturaleza deben ser purificados de los efectos del mal, para que la gloria de Dios se manifieste perfectamente en su creación. Entonces, ahí está, el mineralismo nunca ha dicho que se va a destruir todo. Si has oído eso, entonces yo en realidad no sé de qué mineralistas están hablando. ¿Ok? Son 10. Fue guau, sí, tiene relación, exacto. Ok, ya. Ok, vamos a ver aquí. Va específicamente lo que dijiste que diga Luis, pero hay cosas que son renovadas, claras y hay paralelismo, sí. ¿Por qué el amilenismo cree que cuando venga Jesús habrá el cielo nuevo y la tierra nueva cuando no cree que hay reino entre medio? Es que por eso, es que esa es otra cosa que va diferente. No hay reino intermedio, simplemente todo va a ser renovado cuando el Señor venga. El reino es ahora, el Señor, o al menos que digas que el Señor no está reinando. Jesús, ¿qué dijo cuando había arriba? Toda autoridad me es dada en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. A menos que negues esa realidad que Jesús dijo, entonces el Señor no está reinando ahorita. Ese es el problema. Y no hay reino intermedio. Eso es introducción eso es algo que el dispensacionalismo introdujo. Los cristianos no pensaban eso. Ahí está la cosa. Ahí está la gran diferencia, ¿no? ¿Ok? La perspectiva panorámica de la historia de la redención nos lleva, en efecto, desde la creación hasta la caída de la humanidad, la promesa de redención y la renovación de todas las cosas. De nuevo, volvemos a los temas del reino, el pacto y la consumación. ¿Ok? Exacto, el Señor expuso en Efesios y en Colosenses está eso también. 3, vamos a ver, 2, 3, ¿verdad? No. O hizo una mala lectura. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver aquí. Parece que leí algo malo, no me acuerdo. Vamos a ver. Ahora estoy un poco confundido. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde leí? Aquí está. El Redentor venidero, dice. Este es el 2, el 3, 4, sí. Entonces vámonos al 4. Y lo que pasa, como estoy poniendo caso a lo que está diciendo también allí, es que bien tremendo lo que estás diciendo, porque entonces, si Jesús está reinando ahorita, ¿por qué hay pecado? ¿Y por qué durante el milenio aún hay muerte? Si la muerte es ¿cómo se llama? Si la muerte es el resultado del pecado. Por eso es que la explicación dispensacionalista se hace un problema. Nosotros no creemos que cuando Jesús ya venga, venga en su segunda venida a poner el reino, ya no va a haber pecado después de eso.
ya no va a haber muerte, ya no va a haber nada de eso. Todo eso se traspasa al reino final. Pero bueno, sigo yo. Porque vos estás preguntando cosas, solo estás objetando. Pero a vos y a todo dispensacionista le doy, ¿cómo se llama? Un consejo. ¿Por qué no objetas, pero objetando tu perspectiva, a ver en qué afecta tu objeción a tu perspectiva? Porque cada objeción que me estás haciendo, lo que te estoy tratando yo de hacer es de que cómo afecta tu punto de vista. Y lo afecta siempre. Y yo estoy viendo cómo no está afectando esto. Y eso, como Isaías 65:20. Isaías 65:20 es un texto que se ha leído dentro del dispensacionalismo. Lo voy a poner aquí para hablar que eso es del reino, es el milenio. Pero nadie nunca usó ese versículo así hasta que empezó la cosa del milenio intermedio. O sea, de los 1000 años antes después de la tribulación. El contexto vos arriba hablaste de contexto, el contexto aquí no está hablando de milenios. Ese concepto de milenio no existe en Isaías. Entonces, estamos importando un entendimiento posterior a este texto. Así que no, la cosa de contexto se pone problemática. Todo el Antiguo Testamento está lleno de expectativa y la promesa de un redentor venidero. Él aplastaría a la serpiente, pero él mismo sería herido. Él vendría de la simiente de la mujer, una referencia velada a la concepción virginal. Sería la simiente de Abraham, provendría de la tribu Judá y sería descendiente de David. El que vendría cumpliría los oficios de profeta, sacerdote y rey. Y estas tres cosas aparecen hasta el siglo XVII. Esta es la forma reformada de explicar las cosas. ¿Va? Después es el profeta final, el gran sumo sacerdote y el rey conquistador. Es más, recibió títulos directamente relacionados con Yahvé, lo que claramente anticipaba su encarnación venidera. Pero el que vendría también sería un siervo sufriente que salvaría a su pueblo mediante su sufrimiento y muerte por nosotros. Él era el misterioso Hijo del Hombre y estaría asociado con el juicio venidero sobre las naciones. Él traería consigo el gobierno o reino de Dios y establecería un nuevo y mejor pacto. El Redentor venidero restauraría a Israel. Al igual que los dispensacionalistas modernos esperan que Jesús reine sobre las naciones en el futuro reino milenial, los judíos esperaban que el Mesías estableciera un reino político mediante el cual Israel gobernaría a las naciones gentiles. Esto explica por qué los judíos rechazaron a Jesús como su Mesías. Sin embargo, el Nuevo Testamento equipara la restauración de Israel profetizada en el Antiguo Testamento con el reino de Jesús, un reino que no es de este mundo. Juan 18:36. Aquí está la cosa. Aquellos dispensacionalistas que dicen, bueno, ¿y el reino dónde está? Y el reino no ha venido. Bueno, Jesús dijo otra cosa. Por eso es que tenemos que irnos por lo que Jesús dice. Jesús, Jesús no está conforme no es dispensacionalista, no seamos como algunos calvinistas que dicen de que Jesús que Jesús era, ¿cómo se llama? Paulino, imagínense. Entonces Pilato 18:33 dice 18:33 de Juan. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y le llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Pilato le dijo entonces, sí que tú eres rey, respondió Jesús. Tú dices, soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. O sea, para Cristo es eso. Es que, una vez más, aquí dice Daniel, Jesús, pero Isaías 65:20 no le favorece. ¿Cómo no? A mí no me favorece ni a vos, a nadie. ¿Por qué? Porque vos estás citando un texto fuera de contexto. Isaías no está diciendo eso. Isaías no puedes decir eso, de que Isaías es un milenio.
Ese es un texto forzado. O sea que, ¿cómo me va a mí a hacer algo? Dice Isaías, no cabe en el milenarismo, a la tierra no va en contrapié. Sí cabe, pero cabe ya en la renovación de las cosas. Ahí es donde cabe ese versículo. Ustedes lo quieren meter en el milenio, nosotros no lo metemos ahí. Nosotros lo metemos, o mejor dicho, Isaías lo mete primeramente en la renovación de todas las cosas. Ustedes lo están bajando abajo. Nosotros lo queremos mantener donde Isaías lo tuvo. Esa es la diferencia. Por eso es que yo no veo cómo puede eh, eso afectar al amilenalismo, o mejor dicho, a la teología de Isaías, dentro de Isaías. Yo lo que no tengo es quererle dando, no quiero beber eso. Renovación con pecado, es que una vez más, ese es el milenio tuyo, Daniel. En tu milenio, y cada vez que espérate mejor, cuando llegue yo ya voy ya casi a la mitad. Pero en el milenio va a haber pecado, ¿o no? Porque el final de tu milenio hay, hay una, hay muerte primero y hay también rebelión en tu milenio. En cambio, en el milenio que yo creo, o que el milenio que el Señor está, o la renovación, mejor dicho, la palabra, mejor dicho, la renovación es otra. Eso es lo que yo estoy diciendo eso. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y entonces de qué estamos hablando entonces? No, tu objeción es, al decir esto, tu objeción se cancela. Bueno, la venida del Redentor se equipara con el derramamiento del Espíritu Santo, así como con el terrible juicio del día del Señor. En este caso, la perspectiva profética está vigente, ya que los profetas vieron las dos venidas de Cristo como un solo evento. La forma como lo vieron en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento las ve como dos eventos, la primera y la segunda venida. Dentro de este esquema no hay rapto secreto, nada de eso. ¿Verdad? La era del Espíritu, la presencia del reino de Dios y el llamado reinado milenial de Cristo caracterizan el periodo entre estas dos venidas de Cristo. En estos últimos días, el amanecer de la era mesiánica. Vamos a ver aquí si ya esto ya viene. Ok. Los creyentes del Antiguo Testamento eran conscientes de que Dios estaba guiando la historia hacia una meta lejana. Esa meta era la venida del Redentor prometido, quien haría realidad las expectativas y esperanzas proféticas del pueblo de Dios. Al centrarnos en la expectativa escatológica del Nuevo Testamento, es fundamental observar que la escatología neotestamentaria no surgió repentinamente. Más bien, surgió directamente de esta expectativa profética del Antiguo Testamento de un Redentor y una gloriosa era de redención. En vísperas de Cristo, de la encarnación de Cristo, los judíos piadosos anhelaban ver acercarse a esta redención. Aquí están viendo ustedes cuando Jesús fue presentado en el templo. Aunque Dios había guardado silencio desde los días de Malaquías, casi 400 años antes, y estos aquí es donde vemos que muchos reformados tienen aún esta cosa. Yo no creo que Malaquías haya guardado silencio, pero como estoy leyendo lo que se nos ha dado, lo que dije que iba a leer, entonces le estoy siendo fiel a esto, pero el Señor no estuvo silenciado. Y esto también entra de cuando usted cree que se redactaron los libros, ¿verdad? Esta gente, Rido Barger y otros, creen que los libros se redactaron 400 años de la venida del Señor. En cambio, personas como yo pienso que en el año 200 estaban escribiendo ciertas escrituras o editándolas, ¿verdad? Bueno, aquí está. Existía una expectativa generalizada y ansiosa de que Dios estuviera a punto de actuar de nuevo. Anthony Huckman explica: podemos ver que esta esperanza escatológica ejemplificada en el anciano Simeón, de quien se dice que esperaba la consolación de Israel, ustedes la están viendo ahí en la pantalla, Lucas 2:25, y en Ana, la profetisa, quien tras ver al niño Jesús dio gracias a Dios y habló de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, Lucas 2:38. La revelación del Nuevo Testamento comenzó con la firme sensación de que Dios estaba a punto de cumplir las promesas anticipadas bajo el antiguo pacto. El Redentor prometido estaba a punto de venir.
A medida que los escritores del Nuevo Testamento desgranaban esta expectativa del Antiguo Testamento y su cumplimiento en Jesucristo, pronto se hizo evidente que el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento respecto a la era mesiánica y las bendiciones de los cristianos que los cristianos pueden disfrutar en la era presente eran un paso importante hacia un cumplimiento final y glorioso por venir. Esto se conoce como el ya, la escatología realizada, o como le llama George Eldon Ladd, la presencia del futuro. Gracias a Jesucristo y su venida, el cristiano posee el cumplimiento completo y las bendiciones de todas las promesas de la era mesiánica hechas bajo el antiguo pacto. Pero la llegada de la era mesiánica también trajo consigo una nueva serie de promesas que se cumplirían al final de los tiempos. Las promesas cumplidas apuntaban a un cumplimiento más glorioso y futuro. Esto se denomina escatología del todavía no o del futuro, not yet, lo que dice. En esta tensión entra el ya y el todavía no, la que sirve de base para comprender gran parte de la expectativa escatológica del Nuevo Testamento. Vamos a mover esto entonces. Sigue. Los elementos básicos de la escatología del Nuevo Testamento. Hay 3 elementos básicos de la escatología del Nuevo Testamento. El primero de ellos es que la promesa del Antiguo Testamento de un redentor venidero se cumplió en Jesucristo. Esto fue un tema prominente a lo largo del Nuevo Testamento, especialmente en el Evangelio de Mateo. El nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús fueron el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Con su primera venida llegaron al reino de Dios y los últimos días, lo que indica que la expectativa del Antiguo Testamento se había convertido en el cumplimiento del Nuevo Testamento. El segundo elemento básico de la escatología del Nuevo Testamento es que lo que se entendía como una era mesiánica gloriosa predicha en el Antiguo Testamento se desarrolló en 2 eras diferentes. Esta era, y aquí está lo que estaba objetando Daniel, que por qué es que hay pecado. Bueno, esta era y la era venidera. Esto significa que la venida de Jesucristo marcó el comienzo de una nueva era redentora gloriosa con un conjunto correspondiente de bendiciones. Sin embargo, esta nueva era no está completamente consumada y se cumplirá en el futuro. Esta estructura de ya todavía no le da al Nuevo Testamento un fuerte enfoque perspectivo. Y está citando un escritor que dice: el Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo, tiene una fuerte visión del futuro. Existe una profunda convicción de que las obras redentoras del Espíritu Santo que ahora se experimentan son solo el preludio de una redención mucho más rica y completa en el futuro, y que la era iniciada por la primera venida de Jesucristo será seguida por otra era que será más gloriosa que esta. Y aquí está el problema, que recordemos que en Joel y en Ezequiel se profetiza que el Espíritu Santo será derramado al último tiempo, no a medias, no en un mundo con pecado, sino que en un mundo de que es el día del Señor que está haciendo todo nuevo. Pero él está derramando el Espíritu aún antes. Y aquí es donde está la confusión que yo veo que en Daniel y muchos dispensacionalistas que dicen, bueno, ¿cómo es que Dios va a hacer esto? Pues que ya lo ha hecho. Dios prometió su Santo Espíritu a su pueblo para el nuevo mundo, para la nueva renovación, pero ha dado el Espíritu Santo anterior y aún están conviviendo tanto esa promesa escatológica final. Estamos viviendo aquellos que creemos en que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Y que hablamos en lenguas en muchos casos o exhibimos algún don del Espíritu, que son 27, no son 12, ¿verdad? A pesar, la profecía está hecha al final de los tiempos, al final, pero no, Dios esa parte de la profecía la ha traído para atrás y la ha derramado ahora. Entonces, la pregunta al dispensacionalista, como quiere Daniel, se daría: ¿cómo es que Dios prometió esto al final, pero ya cuando ya no va a haber pecado, pero derrama su espíritu ahora? No es más, esto son cosas bien que tenemos que pensarlas más profundamente. En otras palabras, el creyente del Nuevo Testamento es consciente, por un lado, de que el gran acontecimiento escatológico predicho en el Antiguo Testamento ya ha sucedido, mientras que por otro lado comprende que
otra serie trascendental de acontecimientos escatológicos aún están por venir. Por lo tanto, el Nuevo Testamento contiene una tensión, y aquí está la cosa que Daniel y los demás, existe una tensión clara y pronunciada entre lo que Dios ya ha hecho al cumplir las promesas del Antiguo Testamento y lo que Dios hará en el futuro. Esta tensión llamada ya, todavía no, caracteriza gran parte de la teología del Nuevo Testamento. Y Eldon Ladd, y Eldon Ladd era premilenialista. Eldon Ladd, que aquí está uno de sus libros, hay un libro de él. Aquí está, vamos a ver. Aquí está. Yo no sé si aún vida lo pone. Vamos a ver. Aquí quiero poner aquí está, Teología del Nuevo Testamento. ¿Ya? Ok. Pero otro libro que ayuda bastante es este. El Evangelio Reino. Estudios bíblicos acerca del reino de Dios. Ok, entonces este librito, me acuerdo que este librito viejito fue publicado primeramente en el 74 y después Editorial Vida lo puso en el 85 y yo me lo compré esto, si no me equivoco, como el 87, algo así. Ahí empecé a cambiar mi modo de pensar. Y el Don Lade es premilenialista, ¿verdad? Pero histórico, no como lo de ahora. Pero bueno, sigamos entonces. Por aquí. Por lo tanto, okay. Vamos a ver. El tercer elemento de la escatología del Nuevo Testamento es que las bendiciones presentes del Redentor venidero son la promesa de mayores bendiciones venideras. La primera venida de Cristo garantizó su segunda venida, que incluye el juicio final, la resurrección corporal y la renovación de los cielos y la tierra. La primera venida de Cristo y su consumación final en la segunda marcan el cumplimiento integral de las expectativas establecidas por los profetas del Antiguo Testamento. Analicemos ahora brevemente cada uno de estos aspectos de la escatología del Nuevo Testamento con más detalle. Y aquí viene ya la próxima, entonces sería esta, creo yo. Bueno, no sé. Vamos a ver. Cumplimiento de Jesucristo. Vamos a ver. El primero de estos tres elementos a saber es que el Antiguo Testamento prometía a un Redentor venidero que se había cumplido. Es claramente evidente por la forma de que los escritores del Nuevo Testamento hablaron de la venida de Cristo. Entonces, esto es evidente por la forma en que los escritores del Nuevo Testamento hablaron de la venida de Cristo. Los relatos evangélicos dejan claro que muchos detalles de la vida y la misión mesiánica de Jesús cumplieron con asombro y preciso detalle profecías del Antiguo Testamento que de otro modo serían oscuras. Observe cómo los escritores del Nuevo Testamento hablaron de la obra consumada de Cristo al proveer todo lo necesario para nuestra redención. De gran importancia en este sentido es la aplicación de palabras como hapax, una vez, y epapax, una vez por todas. Una vez más, hapax, una vez, y eso existe en exégesis, hablamos bastante de hapax legomenon, una palabra que solo ocurre una vez, por eso, porque eso es lo que quiere decir hapax, una vez, y epapax, una vez por todas, a la obra de Cristo. O sea, hapax una vez y una vez por todas, a la obra de Cristo. Pedro nos dijo, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. 1 Pedro 3:18. El escritor de Hebreos dijo, por su propia sangre entró en el lugar santísimo una vez por todas, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12. Además, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo hecho una vez por todas. Hebreos 10:12. Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. La prueba de que su muerte remite la culpa de nuestros pecados y de que su victoria llega a ser nuestra mediante la fe. Los escritores del Nuevo Testamento hablaron con una sola voz al respecto
al respecto. Jesús fue el verdadero Cordero Pascual que quitó el pecado del mundo. Juan 1:29. Pablo describió la muerte, sepultura y resurrección de Jesús como eventos, conforme a las Escrituras. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 8. El Nuevo Testamento habla de la obra redentora de Jesús como definitiva y completa, y recibimos sus beneficios salvadores solo por la fe. Todas las promesas de redención del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesucristo. Y aquí está, esto es importantísimo. Todas las promesas de redención del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesucristo. Todo está cumplido con respecto a Jesús. Otra conexión importante que hicieron los escritores del Nuevo Testamento se encuentran en el anuncio de la venida del reino de Dios, que coincidió con la primera venida de Jesús. Según Jukma, se dice que tanto Juan el Bautista como Jesús proclamaron que con la venida de Jesús el reino de Dios o de los cielos se acercaba. Mateo 3:2, Marcos 1:15. La palabra griega traducida se acercaba es engizo. Jesús también les dijo a los fariseos que su expulsión de demonios por el Espíritu de Dios era prueba de que el reino de Dios había llegado a ellos. Mateo 12:28. En la persona de Cristo, el reino prometido había llegado, aunque habría una consumación final de ese reino en el futuro. Y aquí está la cosa, reino con pecado, una vez más. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Esa fue la primera proclamación de Jesús en Marcos 15:16. Marcos 1:15-16. Acercaos, arrepentidos y ¿cómo es que dice? Lo vamos a leer. Vamos a poner aquí lo tengo aquí enfrente, aquí en el teléfono. Lo vamos a leer. Porque esta, no acusación, pero esta objeción de que tenemos un reino con pecado, bueno, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y crean en el evangelio. Jesús, trayendo el reino en un lugar de pecado. Bien tremendo todo eso. Vamos a ver la próxima. Aunque el reino de Dios no se definió explícitamente en el Antiguo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento lo vincularon con la primera venida de Jesús. Entendieron el amanecer del reino mesiánico como la revelación de la justicia y la salvación que los escritores del Antiguo Testamento asociaron con ese reino. El ministerio mesiánico de Cristo impulsó el reino de Dios que nunca tendrá fin y conquistará todos los confines de la tierra. Otra forma en que los escritores del Nuevo Testamento vincularon la venida del Redentor con el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento fue referirse a la nueva era mesiánica como los últimos días. Vamos a ver si aquí lo tenemos. Como los últimos días. De hecho, la frase últimos días aparece 27 veces en el Nuevo Testamento. En varias ocasiones la frase se usó para referirse al fin de la historia, pero en la mayoría de los casos se usó para referirse a la época escatológica que comenzó en la era del Nuevo Testamento, con la venida de Jesucristo. Basándose en el énfasis que los escritores apostólicos pusieron en la unidad entre el Antiguo Testamento, que había predicho la era mesiánica, y la revelación del Mesías, es evidente que eran conscientes de que la primera venida marcó el comienzo de los últimos días y el amanecer de la era venidera. A lo largo del Antiguo Testamento, los últimos días o días postreros se referían a un tiempo futuro en el que Israel experimentaría una tribulación sin precedentes, incluyendo opresión. Ezequiel 38, versículos 14 y 17. Persecución, Daniel 10, versículo 14, capítulo 11, versículo 27, y del capítulo 11, 27 al capítulo 12, 10. Falsas enseñanzas y apostasía, Daniel 10, versículo 14. Esta terrible tribulación precede a una era de redención en la cual Israel finalmente buscará al Señor y será liberado. También será un tiempo en el que todos sus enemigos serán juzgados. Oseas capítulo 3, versículo 4 a 5. Ezequiel capítulo 38, versículo 14 a 23. Daniel 10, 14, que lo hemos leído. También el 11, capítulo 11, versículo 40 a 45. 12, capítulo 12, versículo 1 al 3. Según el Antiguo Testamento, esta liberación y juicio anticipados
se llevarán a cabo a través del Mesías de Dios, quien conquistará a los enemigos gentiles de Israel y establecerá un reino davídico, cuyo gobierno se extenderá hasta los confines de la tierra. Esto está en Génesis, capítulo 49, versículo 1 al 8. Números, capítulo 24, versículos 14 al 19. Isaías, capítulo 2, versículos 2 al 4. Daniel, capítulo 2, versículo 28 al 45. Y también capítulo 10, versículos 14 al 21. Y Miqueas, capítulo 4, versículo 1 al 3. Una serie adicional de datos indica que los últimos días incluyen un tiempo de gran tribulación y persecución, seguido de una resurrección tanto de los justos como de los injustos. Daniel 11 y capítulo 11 y versículo 12. Y específico, Daniel 12. Y es lo que Jesús también, lo quiero ver en la Biblia aquí, porque es lo que Jesús apela. Es lo que Jesús apela cuando él habla acerca del fin de los tiempos. Jesús solo conoce de una resurrección, no conoce una resurrección antes de una tribulación y una resurrección después de la tribulación y una resurrección al final del milenio. Y 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Y esto lo encontramos también en Mateo 25:46, como en Juan capítulo 5, versículo 28-29. O sea que Jesús es consistente. Y eso es lo que nosotros tenemos que también ser, consistentes. A lo largo del Antiguo Testamento, los últimos días o días postreros se referían a un tiempo futuro. Bueno, ya lo leí. A la luz de la revelación premesiánica del Antiguo Testamento, es difícil ver cómo todos estos temas divergentes podrían ser cumplidos por un solo individuo, de lo que se convierte en un valioso punto de polémica del Nuevo Testamento contra el concepto judío del Mesías. A la luz de la venida de Jesucristo, los escritores del Nuevo Testamento retomaron la frase últimos días y la usaron para argumentar que los últimos días habían llegado y continuarían hasta la consumación final y el fin de los tiempos. Esto significa que las profecías del Antiguo Testamento sobre la gran tribulación, la liberación de Israel de sus opresores por parte de Dios, el gobierno de Dios sobre los gentiles y el establecimiento de su reino, se pusieron en marcha mediante la vida, muerte y resurrección de Cristo y la formación de la iglesia cristiana. Como señala G.K. Bill, la resurrección marcó el comienzo del reinado mesiánico de Cristo, mientras que Pentecostés fue la gran señal de su reinado actual. Sin embargo, los profetas del Antiguo Testamento no podían comprender cómo el glorioso reinado y gobierno mesiánico de Cristo podían coexistir con imágenes de persecución y tribulación. Y aquí está lo mismo, el mismo problema que Daniel dijo anteriormente. ¿Cómo un reino con pecado? ¿Cómo un reino con pecado? Lo mismo pasaban con los judíos, que ellos no podían entender eso, lo vuelvo a decir. Sin embargo, los profetas del Antiguo Testamento no podían comprender cómo el glorioso reinado y gobierno mesiánico de Cristo podían consistir con imágenes de persecución y tribulación. Dios ha derramado su espíritu, pero aún tenemos pecado, aún tenemos muerte. Pero eso lo hizo él, pues, hizo una promesa al final de los tiempos, pero esa promesa la trajo más a nuestra época. Este uso de la frase últimos días como señal del amanecer de la nueva era de redención se puede observar en el sermón de Pentecostés de Pedro, Hechos 2, 16, 17. Pedro demostró que la venida de Cristo y su resurrección significaban claramente que los últimos días habían llegado. Las palabras de los últimos días, entais, escatais, hermerais, son una traducción de las palabras hebreas acharei ken, que literalmente significan después. Cuando Pedro cita estas palabras y las aplica al evento que acaba de ocurrir, está diciendo en realidad estamos en los últimos días. Pablo usó un lenguaje prácticamente idéntico en varios pasajes. Gálatas 4:4 es un ejemplo importante. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El término que Pablo usó aquí, traducido como llegar a su plenitud, es pleroma, que transmite la idea de cumplimiento o culminación. Al usar este término, Pablo quiso decir que la venida de Jesucristo marcó el cumplimiento de las expectativas históricas redentoras previas. Pablo también dijo que con la venida de nuestro Señor
ha llegado el cumplimiento de los siglos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Es evidente que la iglesia vive al final de los tiempos, ya que el amanecer de la era mesiánica eclipsó la era premiesiánica anterior. El autor de Hebreos planteó una idea similar, pero ahora, en la consumación de los siglos, Jesús se ha presentado una sola vez para abolir el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Hebreos 9:26. El autor usó la palabra sintelaya, que significa fin o conclusión. Como señal Hukma dice, en el único caso en que esta palabra se usa con el plural de aion, época, significa la era actual. Por lo tanto, ya cerrando comillas, por lo tanto, la frase es, en líneas generales, sinónima de la frase de Mateo, la consumación de los siglos. La frase de Pablo, el fin de los siglos, o incluso la frase de Pedro, el fin de los tiempos. El autor de Hebreos vio la primera venida de Jesucristo como el cumplimiento de las promesas de redención completa en el sentido de una vez por todas, hechas bajo el antiguo pacto. La venida de Jesús marcó el comienzo del fin de los tiempos. Los últimos días comenzaron con su venida, ya que Jesús era el Mesías largamente esperado. Esto explica la inutilidad de hablar de escatología sin considerar la persona y la obra de Jesucristo. Muchos tratan de hacer eso. Muchos solo tratan de hablar de Israel, pero no tratan de hablar de Jesús. El segundo aspecto de la escatología del Nuevo Testamento es que los escritores del Antiguo Testamento predijeron como un solo movimiento, ahora debe verse como dos etapas, una presente y otra futura. Esto significa que el creyente del Nuevo Testamento, consciente de vivir en la nueva era predicha por los profetas, comprendía que esta nueva era, inaugurada con la venida de Jesucristo, se percibía como portadora de la otra era venidera. En otras palabras, la concepción de la escatología en el Antiguo Testamento era lineal. Pensaban que su era de la historia mundial daría paso a la era venidera. Sin embargo, en el Nuevo Testamento quedó claro que la era venidera se realizó en principio con la venida de Jesucristo. ¡Wow! Aunque la era y el mundo futuros plenamente realizados en su existencia sólida aguardaban la parucía. A lo largo de la era mesiánica, las dos eras se superponen. O sea que por eso estamos viendo en esto, lo que estamos viendo ahorita en la pantalla, estamos viendo en la era donde hay pecados, de muerte, pero también hemos probado la era venidera, que donde está el poder de Dios, el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Los escritores del Nuevo Testamento entendieron que los creyentes se encontraban ahora en los últimos días, pero aún queda una era venidera en la que atarán todos los cabos sueltos en la historia redentora y tendrá lugar la consumación final de todas las cosas, como la resurrección de los muertos, el juicio final y la recreación de todas las cosas. Los términos utilizados para describir que esta era venidera incluyen aquel siglo, ho aiton akainos, Lucas 20:35. El siglo venidero, ho aion arcomenos, Lucas 18:30. Y el siglo venidero, ho aion melón, Mateo 12:32. El autor de Hebreos, por ejemplo, afirma que ciertas personas en la actualidad han experimentado los poderes del siglo venidero. Meyontos aionos, Hebreos 6:5. Ciertamente el concepto de perspectiva profética debe tenerse en cuenta aquí, ya que los profetas del Antiguo Testamento predijeron eventos futuros que, vistos desde su perspectiva, parecían apuntar a un único gran evento. Oiga, un único gran evento. Desde la perspectiva de la era postmesiánica del Nuevo Testamento, claramente se consideran dos avivamientos de nuestro Señor, advenimientos de nuestro Señor. El primero marca el comienzo de la era venidera, mientras que el segundo indica el fin de la presente era malvada. Nuestro Señor contrastó estas dos escatologías en pasajes como Mateo 12:32, Lucas 18:29 al 30 y Lucas 20 del 34 al 35. Pablo usó esta formulación para describir la relación entre el presente
y el futuro. Efesios 1:21. En numerosos textos, Pablo habla de este siglo y este mundo. Romanos 12:2. 1 Corintios 1:20. 1 Corintios capítulo 1, versículo 20, capítulo 2, versículo 6 al 8, capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios capítulo 4, Gálatas 1:4, Efesios 2:2, 1 Timoteo 6:17, Tito 2:12. En otros textos, Pablo habla de un reino de Dios que en muchos casos es sinónimo de la era venidera. 1 Corintios 6:9 al 10 y de nuevo 15, versículo 50. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Efesios capítulo 5, versículo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Y finalmente, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 18. Así que tenemos bastantes ejemplos de donde se intercambia el sinónimo de la era venidera con el reino de Dios. Gran parte de la estructura de la escatología del Nuevo Testamento debe entenderse en términos del contraste entre esta era inaugurada por Cristo y marcada por la plenitud redentora del Espíritu Santo y la era venidera después del escatos o al fin, que pondrá fin al curso de la historia cuando Dios finalmente destruya la presencia del pecado en el universo. No es destruir el universo, no es destruir la creación, es destruir la presencia del pecado. Ni Jesús ni Pablo hablaron del curso futuro de la historia bíblica como si implicaran un milenio terrenal. Y ahí está la cosa. Ninguno de ellos hizo eso. Y vamos a la última. No una venida del Mesías, sino dos. El tercer aspecto de la escatología del Nuevo Testamento es que la relación entre estas dos eras asegura que la bendición de la era presente sean garantía de la consumación de la era venidera, que traerá bendiciones aún mayores y definitivas. Esto significa que la primera venida de Cristo marcó el inicio de una nueva era escatológica, con un conjunto correspondiente de bendiciones histórico-redentoras, mientras que la segunda venida de Cristo marcará el final del curso actual de la historia, asegurando las bendiciones de la consumación. La primera venida de Cristo garantiza la segunda. Oiga, la primera venida de Cristo garantiza la segunda. Este punto se puede ilustrar con textos como Hechos 1:11, donde Lucas declaró: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo. También vemos esto en Hechos 3, capítulo 3, versículo 20-21. Y para reenviar a Cristo que os ha sido designado, es decir, a Jesús, es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo en que Dios restaure todas las cosas, como lo prometió hace mucho tiempo por medio de sus santos profetas. Efesios 1, capítulo 1, versículos 13 y 14. Y esto es bien importante una vez más, cuando se dice que el amilenialismo cree en la destrucción de la tierra. Apuntarles que no, que nosotros creemos en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, como también Romanos 8. Vamos a ver. En su carta a Tito, Pablo nos informó que aguardamos la bienaventurada esperanza, la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2, capítulo 2, versículo 13. Asimismo, en Hebreos 9, capítulo 9, versículo 27 y 28, leemos: así como está destinado a los hombres a morir una sola vez y después a enfrentar el juicio, así también Cristo fue sacrificado una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, sino para traer salvación a los que lo esperan. Como señala Richard Gaffin, este aspecto de la escatología del Nuevo Testamento se ve con mayor claridad en la resurrección de Cristo de entre los muertos en relación con la propia resurrección del creyente en Cristo. La unidad de la resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes es tal que esta última consiste en dos episodios en la experiencia del creyente. Uno ya pasado, ya realizado, y otro futuro,
aún por realizarse. En el periodo entre la resurrección y la parucía de Cristo, todo creyente es alguien que ya ha resucitado de entre los muertos y aún está por resucitar. Una vez más lo oigo. En el periodo entre la resurrección y la parucía de Cristo, todo creyente es alguien que ya ha resucitado de entre los muertos y aún está por resucitar. La noción distintiva del escatos o del siglo, el siglo venidero es tanto presente como futuro. Se refleja en sus enseñanzas sobre el acontecimiento escatológico fundamental para el creyente. La resurrección es a la vez ya y todavía no. Por eso que estamos en esta situación, en el ya y todavía no. Aún hay pecado en la tierra, pero Dios ha derramado su espíritu. La primera venida de Cristo y su resurrección aseguran que en la era actual los cristianos ya resucitaron con él. La resurrección de Cristo de entre los muertos también aseguró que los creyentes resucitaremos corporalmente al final de los tiempos. 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 y 44. Como resultado de esta estructura básica de la escatología del Nuevo Testamento, la Iglesia Apostólica esperaba el inminente regreso del Señor Jesucristo, un evento que sería la consumación de toda la historia humana. Lo que los profetas del Antiguo Testamento habían predicho se cumplió en la persona de Jesús, y todas las bendiciones prometidas bajo el antiguo pacto se cumplieron mediante un nuevo y mejor pacto. La venida de Jesucristo trajo una nueva era escatológica, la cual es un depósito que garantiza un final glorioso y tumultuoso para esta era tal como la conocemos. Porque nuestro Señor vino una vez, vendrá otra vez, y de la misma manera en que subió al cielo. Maranata, Cristo viene. Ahora voy a pasar entonces a algunas preguntas. Yo sé que es tarde por allá. Vamos a ver aquí. Voy a pasar el link para si alguien quiere entrar. Hay 11 personas conectadas. Por favor, denme un like. También conteste la encuesta que está ahí. Y por favor, vamos a ver qué es lo que se traen aquí en las notas, aquí en los comentarios. Hermano Luis, ¿cómo se respondería a los que afirman que el milenismo es alegoría posbíblica? Y bueno, ¿qué están hablando de alegoría posbíblica? Porque entonces están insinuando que hay una alegoría prebíblica también. ¿Qué es lo que es eso? Ok, vamos a ver. En Centroamérica